Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Ya sabéis que aquí tenemos conversaciones con gente súper interesante. Tenéis toda una lista y cuando hablamos de gente súper interesante, pues no podía dejar de tener la oportunidad de charlar un rato con mi buena amiga Cruz Sánchez de Lara, que además de ser abogada experta en derechos humanos, además de ser vicepresidenta del Consejo de Administración del Español, también preside la ONG Thriveune, ¿eh? Y bueno, tienes un currículum que vais a ver todos en la descripción del vídeo, porque como me ponga a leerlo, pues se acaba el vídeo inmediatamente. Y lo más importante y lo más importante es charlar. ¿Cómo estás, Cruz? Yo muy bien, ahora mismo un poco avergonzada, pero vamos, muy bien, No, gracias. Y encantada de estar contigo y de que nos des espacio a todos para compartir un poco el mundo tan interesante que creas desde una perspectiva tan humanista, tan intelectual y tan práctica, ¿no? Eso es muy importante. muchísimas gracias. Es que lo importante es eso, ¿no? Que tengamos un ratito relativamente amplio para charlar. Me gustaría que empezases por contarnos un poco, bueno, pues en todas estas, todo este trabajo que estás haciendo desde la ONG, Thriveune, desde tu despacho, etcétera. ¿Cómo ves la situación actual? Tanto de la situación en cuanto a derechos humanos, en cuanto a los derechos de las mujeres y todo lo que ese trabajo tan importante para acabar con la trata, ¿no? Que es uno de los elementos más deleznables de la sociedad actual. Yo estoy muy preocupada por la situación que se nos avecina. La pandemia no es solamente una crisis sanitaria, sino que comporta, tú lo sabes mejor que nadie, unos efectos económicos perversos que van a persistir durante mucho tiempo, aunque ahora nos hagamos algunas ilusiones y fantasías, ¿no? Y que parezca que los Next Generation van a solucionarnos la vida. Pero en materia de derechos humanos la crisis ha sido asoladora. Esto tardaremos muchísimos años en recuperarlo. Las desigualdades se han acrecentado y tendemos a analizar los problemas solo desde nuestra perspectiva, desde la española, que con lo que estamos sufriendo somos privilegiados formamos parte del grupo de los privilegiados dentro del mundo y aún así estamos conociendo las colas del hambre, personas que no tienen lo básico y lo indispensable y estamos también viendo una brecha en las desigualdades sociales que son importantes. Si Mm. a eso, para mi gusto, y esto es una opinión personal, le sumamos que desviamos el foco de lo realmente importante en materia de igualdad de derechos y oportunidades, la cuestión se agrava y se agrava mucho para mi opinión, ¿no? Mi opinión es mi criterio personal. Claro, claro, no, por eso. Y me gustaría que, digamos, entraras un poco en detalle en esa parte, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de desigualdad y todo eso en los países desarrollados, tendemos a hablar de desigualdad para nosotros, ¿no? Que tiende a ser, pues, unos niveles de diferencia de renta, más o menos, pero me gustaría que ahondaras un poco en eso que acabas de decir, ¿no? Que nos estamos, probablemente no le estamos prestando atención a los elementos realmente importantes, ¿no? Tenemos que hacer una diferencia clara sobre lo que supone España y lo que es el conjunto del mundo, en la parte menos desarrollada del mundo. Cuando hablamos de los efectos de la pandemia en España, las bajas mortales son indiscutibles, ha bajado la población con las pérdidas que implican no solamente para las personas que han fallecido, sino también para todos sus familiares, las consecuencias políticas que ha tenido eso en la, bueno, pues yo creo que en la radicalización, en el sentir de los españoles de una forma muy distinta y en la polarización de las ideas, ¿no? Ujú. En la parte económica, pero tenemos que ir trasladarnos por un momento y ponernos en la piel de una sociedad colombiana, peruana, en el campo, mujeres que son las cuidadoras de sus familias, las que procuran el agua, las que padecen violencia sexual cuando van a procurar el agua de sus familias. O sea, tenemos que hacer escenarios de sentirnos, para poder sentir el privilegio de vivir en un lugar como España con los efectos perversos y los efectos desoladores y brutales que ha tenido la pandemia en nosotros. Eso tiene que ver mucho con el con el Estado de Derecho, con el fortalecimiento de la democracia, con la posición de fuerza de las instituciones.
yo creo que eso es muy importante para que centremos el foco. Y por mucho que queramos defender unas ideas contra otras, posicionarnos de parte de unos o de los otros, esto de necesitar coger el palo de una bandera, ¿no? Que no perdamos el foco. Que no perdamos el foco, que tenemos que defender las instituciones, que tenemos que defender nuestra democracia para que sigamos siendo la generación privilegiada que no ha conocido otra cosa que tener que bandear las dificultades que la vida nos pone, pero desde una posición siempre de privilegio y con todos los efectos que una pandemia como esta, inesperada, imprevista, ha dejado en nosotros, ¿no? Qué impresionante es eso que estás diciendo, ¿no? Porque es que muchas veces no es que nos olvidemos, sino que lo ignoramos completamente, ¿no? Nuestra posición de absoluto privilegio en un momento en el que en el año 2020, tras haber sido los últimos 20 años... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.